Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar, encontrar y alabar. Muy buenos días, damos inicio a un nuevo programa en Tras los Pasos de Jesús con la conducción de Manuel Rojas y quien les habla, Rosario Pereira. ¿Cómo estuvo tu semana, Emma? Hola a todos, bienvenidos a Tras los Pasos de Jesús. Hola Rosario, hola a toda la gente que nos acompaña. Queremos decirles que estamos haciendo un especial, ¿no es cierto?, por el Día de Santa Rita, así que vamos a compartir con ustedes material acerca de Santa Rita. Bienvenidos a Tras los Pasos de Jesús. Te contamos los servicios que tenemos para ofrecerte. Si quieres recibir la palabra diaria, podés mandar un mensaje al número que aparece en pantalla. Te recordamos que nos podés encontrar en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Instagram, como Tras los Pasos de Jesús. Ahí compartimos las actividades, ¿no es cierto?, de nuestras comunidades, las actividades del Obispado de Goya y las misas del Padre Luis Sassano. Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Antes de dar inicio a este nuevo programa, vamos a escuchar la palabra del día y su reflexión a cargo de Manuel. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En este día rezamos juntos con el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Tu palabra, Señor, es palabra de amor, que nos habla directo al corazón. La mundanidad es una cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, del maquillaje, una cultura de hoy sí, mañana no, mañana sí y hoy no. Tiene valores superficiales, una cultura que no conoce la fidelidad porque cambia según las circunstancias, lo negocia todo. Esta es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad, y Jesús insiste en defendernos de esto y rechaza para que el Padre nos defienda de esta cultura de la mundanidad. Es una cultura de usar y tirar según la conveniencia, es una cultura sin lealtad, no tiene raíces, pero es una forma de vida, un modo de vivir también de muchos que se llaman cristianos. Son cristianos, pero son mundanos. Ahora vamos a rezar todos juntos por las intenciones del Papa Francisco para este mes de mayo. Al hablar de familia, quiero empezar
dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra Madre, María. Su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar a ir más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. A continuación vamos a compartir con ustedes material de Santa Rita. Vamos a ver un poco de su vida, ¿no es cierto? Cómo ella fue obediente a la voluntad de Dios, siendo hija, madre, esposa, viuda. Cómo ella en todas las etapas de su vida fue fiel, ¿no es cierto?, a lo que Dios le pedía. Así que vamos a compartir con ustedes un material acerca de Santa Rita. Lo vemos. Santa Rita, vida y milagros. La vida de Santa Rita es como una aventura fascinante. Es entrar en un mundo superior en el que se mezcla lo humano y lo divino, lo terreno y lo celestial. Por supuesto que Rita no nació santa, pero ya desde toda la eternidad Dios la había escogido para hacerlo, y ella, en los diferentes estados de su vida, como hija, esposa, madre, viuda y religiosa, supo cumplir la voluntad de Dios y así llegar a alcanzar un grado eminente de santidad. Rita es una de las santas más populares del mundo. Dios se ha glorificado, haciendo grandes milagros por su intercesión, y es llamada abogada de imposibles. Ella fue una mujer sencilla y humilde, que sigue viva entre nosotros, manifestándose por medio de un perfume que se siente, especialmente en su sepulcro, cuando va a realizarse un milagro. Santa Rita es la mujer del amor incondicional a Dios, la hija que supo obedecer a sus padres, la esposa que amó y supo hacer feliz a su esposo, y que se entregó por entero a sus hijos como una verdadera madre. Ella supo perdonar sin condiciones y aceptó participar en la cruz de Cristo con una espina de su corona. Ella es la santa de todos y de cada uno, una santa cercana, que nos acerca a Dios y nos enseña a perdonar y a amar sin condiciones. Y por medio de ella, a amar más a Jesús Eucaristía y a María nuestra Madre, a quienes ella tanto amó, y que ella nos enseñe también a sobrellevar con amor y fortaleza los sufrimientos y adversidades de cada día. A continuación, queridos televidentes, vamos a compartir con ustedes lo que fue el lugar, ¿no es cierto?, donde nació Santa Rita, donde creció, donde fueron sus primeros años, ¿no es cierto?, su primera etapa de vida, y así nos ubicamos, ¿no es cierto?, más o menos en el espacio y tiempo de la primera etapa de la vida de Santa Rita. Lo vemos. La casa que conoció Santa Rita no es la pequeña ciudad que hoy tiene unos 3.200 habitantes. En aquel tiempo era una pequeña república independiente que tenía unos 20.000 habitantes con varios castillos y varios poblados. Casia era un centro político y comercial importante con actividades de todo tipo. Era un lugar importante de comunicaciones entre el reino de Nápoles y las ciudades de los Apeninos. La ciudad estaba rodeada de murallas y tenía un castillo con altas torres. Estaba defendida por un grupo de hombres armados,
organizados en rondas diurnas y nocturnas. Y como nos revelan los estatutos de Casia, los soldados usaban arcabuz, picas, lanzas y espadas, entre otras armas. La República de Casia estaba muy avanzada en su organización política. Tenía 3 poderes diferentes y bien organizados: legislativo, judicial y ejecutivo. Solo el poder legislativo era ejercido por los casianos. El gobierno y la administración de justicia se lo entregaban a los extranjeros de 6 en 6 meses para evitar así corrupciones y favoritismos. Estaban bien pagados, pero eran severísimamente castigados en caso de recibir sobornos o no ser imparciales en la administración de la justicia. Según los estatutos de la República, para casarse, la mujer debía tener como mínimo 12 años y 14 el hombre. Se impedía el lujo en las celebraciones y estaba prohibido el uso de armas. También estaba prohibido salir de casa al atardecer sin linterna. Las tabernas debían ser cerradas al atardecer. Pero, según aparece en los escritos de la época, había muchos pleitos y luchas sociales, luchas entre ricos y pobres, entre artesanos de distintas corporaciones, entre los de la ciudad y los del campo, y especialmente luchas políticas entre los gibelinos, opositores al Papa, y los güelfos, partidarios del Papa. Estas luchas sociales desembocaban frecuentemente en hechos de sangre, y lo peor de todo era que las venganzas se sucedían en cadena. En los estatutos se aceptaba que podía hacerse justicia y vengarse del asesino de un familiar directo. En caso de que hubieran sido varios los asesinos, se echaba a suerte para ejecutar a uno de ellos, mientras que los otros eran multados con dinero. Sin embargo, en caso de asesinar a otro familiar y no al asesino, el homicida debía igualmente ser condenado a muerte. En la realidad, se daban muchas venganzas. Se hacían la vida social difícil entre ciertas familias en pleito. No faltaban casos en los que, para evitar la venganza de los familiares directos del asesinado, se los asesinaba también a ellos, y los asesinos huían a otros territorios lejos de Casia. Precisamente por estos hechos de sangre tan frecuentes, se habían establecido oficialmente pacificadores o jueces de paz. Eran personas de buena fama y costumbres que procuraban la reconciliación entre familias, para que pudieran vivir en paz y no temieran las venganzas mutuas. En varias biografías de Santa Rita se presenta a sus padres como pacificadores, que hacían este trabajo con espíritu cristiano, sinceridad y honradez. En cuanto al ambiente religioso de Casia, era generalmente bueno. Se conservaba el recuerdo de los grandes santos de esa región de Umbría, como San Benito de Nurcia y Santa Escolástica su hermana, Santa Clara y San Francisco de Asís, San Nicolás de Tolentino, Santa Clara de Montefalco, Santa Ángela de Foligno y el beato Simón Fidati de Casia. En Casia existía un convento de clarisas, que actualmente es propiedad del monasterio de Santa Rita, el monasterio de San Antonio de las Celestinas, un monasterio de benedictinas dedicado a Santa Margarita, del que ahora solo queda la fachada, y 2 conventos de agustinas, el de Santa Lucía y el Santa María Magdalena, donde entró Rita y que ahora se llama de Santa Rita. También había un convento de franciscanos y otro de agustinos. Los religiosos agustinos habían crecido mucho después de la gran unión de otras congregaciones a la orden agustiniana, ratificada por el Papa Alejandro IV el 9 de abril de 1256. En el tiempo de Santa Rita había unos 40 conventos de agustinos en la región de Umbría. Entre los franciscanos y agustinos había predicadores famosos como Giacomo de la Marca, Simón de Casia o Andrés de Casia. Ellos, además de fomentar la fe, procuraban insistentemente la pacificación social. El perdón de los enemigos era un tema constante en sus predicaciones. Según un escrito de la época, Fray Andrés de Casia gritaba desde los púlpitos: por amor de la pasión del Señor, gritad todos a la vez: paz, misericordia. Y daos todos un beso y un abrazo, pidiéndose perdón mutuamente como signo de amor y misericordia. Pero también existían graves problemas a nivel de Iglesia, que creaban división entre los fieles, debido al cisma de Occidente, 1378-1417. Unos años antes de nacer Rita, en 1374, el Papa Gregorio XI había acabado con el destierro de los papas en Avignon
que había durado casi 70 años y había regresado a Roma. Pero lo peor estaba por llegar. Al morir Gregorio XI en 1378, una multitud invadió el recinto del cónclave para reclamar a los cardenales un papa romano. Gritaban romano, romano o al menos italiano. En el espacio de Elsa compartiremos la oración a Santa Rita de Casia. Buen día, bienvenidos a nuestro espacio en el cual rezamos a nuestros santos patronos. Hoy estará dedicado a nuestra patrona Santa Rita, ya que mañana, domingo, es el día de ella. Oración a Santa Rita. Gloriosa Santa Rita, mi protectora y abogada, vengo a ti lleno de confianza a pedir tu protección. La cruz de la vida es muy pesada, y en mi camino no encuentro más que espinas y contrariedades. Oh dulce esperanza de los necesitados, dirige hacia mi alma una mirada de compasión y alcánzame de Dios una perfecta conformidad a su divina voluntad. Yo, en cambio, te prometo imitar con todas mis fuerzas tus heroicas virtudes, para que un día goce de Dios en tu compañía en la patria celestial. Amén. Gracias por acompañarnos y rezar juntos. Nos veremos el próximo sábado, Dios mediante. Y ahora, queridos televidentes, vamos a compartir datos del nacimiento de Santa Rita, ¿no es cierto? El nacimiento, datos de su infancia, cómo fue la primera etapa, ¿no es cierto?, de la vida de Santa Rita, cómo vivió sus primeros años. Así que vamos a compartir con ustedes ahora datos de su nacimiento y su infancia. Lo vemos. Rita nació el año 1381 o 1382 en Roca Porena, un pequeño pueblecito perteneciente al municipio de Casia, del que dista 5 kilómetros. Su padre se llamaba Antonio Lotti. Así consta en un acta notarial del 10 de abril de 1446, cuando las religiosas del convento de Casia debieron hacer un contrato de alquiler de un terreno del monasterio a un tal Giovanni di Buccio Tosio, agricultor de Onelli, quien se comprometió a darles la mitad de la cosecha. En este documento, hecho ante el notario Domenico de Giovanni Secchi y 2 testigos, se habla de Rita de Antonio Lotti como hija de Antonio Lotti. Su madre, según la tradición, se llamaba Amata Ferri y parece que ya pasaba de los 40 años y había perdido la esperanza de tener hijos, pero Dios le concedió el regalo de esta hija única a quien pusieron por nombre Margarita, del que viene su actual nombre abreviado de Rita. Parece que sus padres se dedicaban a las labores del campo, pero tenían buena posición social. Según investigaciones realizadas en los archivos municipales de Casia, hay actas firmadas por notarios de apellido Lotti, lo que significa que los Lotti eran una familia de personas importantes. Según otras actas notariales, Rita heredó de sus padres un terreno cercado, situado fuera de los muros de Casia, y una tierra, la mitad cultivada y la otra mitad bosque, llamada Lobato de la Cama, situada cerca de Roca Porena. Por tanto, sus padres pertenecían a familias de propietarios y eran cultos, pues eran pacificadores y debían tener estudios, ya que la tarea de pacificación se hacía ante testigos y se redactaba un acta notarial. La reconciliación terminaba con el beso de la paz o con un apretón de manos, aunque hubiera obligación de reparación material, pero la pacificación comprometía a las dos partes y a sus herederos para siempre. Hay un acta del 28 de abril de 1381 en la que se dice: hicieron para sí y para sus herederos una paz perpetua. Este oficio de pacificadores, como hemos indicado anteriormente, era muy importante en aquellos tiempos turbulentos de violencias y venganzas. Dice Cavallucci, en la biografía de la santa, sus padres, cuando sentían discordias, discusiones, desuniones o enemistades, enseguida trataban de reunirlos, ya fuese con palabras afables o con amenazas, poniéndoles siempre delante de los ojos la pasión santísima y el gran padecimiento de Jesús en la cruz, por lo cual eran llamados por antonomasia por los lugares vecinos los pacificadores de Jesucristo. Rita fue bautizada el mismo día o a los pocos días de nacer en la iglesia de Santa María de la Pieve de Casia.
con el nombre de Margarita, pues Rocaporena no tenía pila bautismal. Se muestra a los visitantes la pila bautismal donde, según la tradición, se bautizó. Algo narrado como extraordinario por los biógrafos es el episodio de las abejas. Cuando tenía pocos días de nacida, sus padres estaban trabajando en el campo y vieron que unas abejas entraban y salían de su boca sin hacerle daño. Este hecho, que pudo ser totalmente natural, fue interpretado por sus padres como una gracia extraordinaria de Dios y por sus biógrafos, a la luz de su santidad posterior, como un hecho que tenía un significado sobrenatural, como si Dios la hubiera señalado ya desde niña como futura santa. Probablemente haría su primera comunión a los 12 años, como solía hacerse entonces, pero no conocemos nada especial de su infancia, que transcurrió normal como la de una niña buena, obediente en todo a sus padres y muy dedicada a la oración y al servicio de Dios y de los demás. La iglesia de Rocaporena estaba dedicada a San Montano, un ermitaño que, según la tradición, había vivido sobre la gran peña del Siopo, que domina el pueblo. Allí asistiría frecuentemente a misa y haría oración, sintiendo deseo de ser toda de Dios y hacerse religiosa. Las religiosas de su convento, al escribir su vida, dicen: pasada la niñez con singular inocencia y pureza, toda dada a la oración y a la piedad, sintió grandísimo deseo de unirse a Dios, por lo cual se ingenió para obtener la venia de sus padres para consagrarse a su divina majestad, pero no la obtuvo, y fue por ellos obligada a casarse. Sus padres eran ya algo avanzados en edad y sintieron la preocupación de dejarla sola en el mundo, y pensaron que lo mejor para ella era el matrimonio, para que alguien velara por ella, y ella, de acuerdo a las costumbres de su tiempo, según las cuales había que obedecer a los padres, quienes debían dar el consentimiento para casarse o para entrar en la vida religiosa, aceptó su decisión como voluntad de Dios. Se preparó con ilusión al matrimonio con el joven pretendiente llamado Pablo de Fernando Mancini. Fernando era el nombre del padre de Pablo. Hay pruebas documentales de que la familia Mancini era de una buena situación social, pues tenían en propiedad un molino sobre el río Corno. Rita también era de buena familia y tenía una cierta cultura para aquellos tiempos. En una pintura, en la llamada Tela Antiquísima del año 1462, aparece Rita con un libro abierto en la mano. En la iglesia de San Agustín de Casia hay una pintura del año 1474 que los jueces del proceso de su beatificación describen así: la comisión encontró en la iglesia de San Agustín, junto al altar del Santísimo Sacramento, 3 imágenes antiquísimas, de las cuales una es de Santa Catalina a la derecha, en el medio Santa Lucía y a la izquierda la sierva de Dios Rita, vestida con hábito monacal, con diadema en la cabeza, llevando en la mano derecha una palma, mientras en la izquierda tiene un libro abierto en el que se lee Visitación de la Virgen María, año 1474. Lo que quiere decir que era una persona de cultura y que sabía leer, cosa no muy frecuente en aquellos tiempos. Por otra parte, sabemos que era de pequeña estatura, porque el primer féretro, llamado caja humilde, donde la colocaron el día de su muerte, solo medía 158 centímetros de largo, 37 centímetros de ancho y una altura de 30 a 35 centímetros, pero su rostro era bello y expresaba energía y fortaleza. Ahora vamos a un pequeño espacio publicitario y mandamos un saludo a todos nuestros queridos auspiciantes. Clínica de Ojos Mercedes, de los doctores Osiris Mongiat, especialista en oftalmología, y doctora Andrea Requena, especialista en clínica médica y nutrición. Atienden en José María Gómez, 862,
Para consultas llamar al teléfono 42 23 72. Clínica de Ojos Mercedes. Estación de servicio YPF Romero SRL, ubicada en esquina Juan Pujol y José María Gómez. Informa que ya está en la red 21 con la tarjeta Serviclub e YPF Ruta. Solicite la misma accediendo a sus beneficios. Los esperamos en Estación de Servicio YPF Romero SRL. Kinesiología Integral, licenciada Silvia Mariana Benítez. Realizamos magnetoterapia, ultrasonido, electroanalgesia, electroestimulación con corrientes rusas, masajes descontracturantes, drenaje linfático manual, tratamiento para piernas cansadas, rehabilitación traumatológica, kinesiología respiratoria. Atendemos con las obras sociales IOSCOR, IOSFA, OSECAC, SPS, Unión Personal, Sancor Salud. Nos encontramos en Rivadavia 563. Panadería Doña Irene. Te ofrecemos pan, facturas, roscas, pan lactal, pebetes, hamburguesas, super panchos, masas finas y secas, tortas hojaldradas, prepisas, pastafrolas, servicio de lunch. Trabajamos con reparto dentro y fuera de la ciudad. Llámanos al teléfono 3773 52 69 67. Panadería Doña Irene. En Despensa San José, por Batalla de Salta 335, encontrás los artículos de la canasta básica, comestibles e higiene. Helados, vinos, galletitas. Tenemos ofertas. Trabajamos con Mercado Pago, atendido por sus propios dueños de 8 a 0 horas, horario de corrido. Te esperamos en Despensa San José, por Batalla de Salta 335. Llegó el momento de la más pequeña del programa. ¿Qué nos preparaste para esta semana, José? Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a mirar los 10 mandamientos. Bueno, espero que les guste. Pues vamos con el video. Hola amigos, aquí Luis reportándose nuevamente y hoy para hablarles acerca de los 10 mandamientos. Pero, ¿qué son los mandamientos? Sencillo, son leyes o pasos que uno debe hacer para escapar del pecado. Pero podrás decir, ¿por qué Dios nos impide hacer tantas cosas? ¿Por qué es tan autoritario? Bueno, Dios es papá y como todo papá nos dice que hay ciertas cosas que no debemos hacer, no por malo, sino porque Él sabe que nos terminarán haciendo daño. Ahora sí vamos a ver uno por uno cada mandamiento. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Este se podría considerar el más importante de los mandamientos. Debemos poner siempre en primer lugar a Dios, antes de cualquier cosa, inclusive antes que los amigos. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Para entender este mandamiento te pongo un ejemplo. Imagínate que le cuentas a tu amigo algo que viste, pero él no te cree. Así que tú decides decirle, por Diosito, o te lo juro por Dios. Nosotros no debemos usar su nombre para cosas así. Solamente debemos nombrarlo para adorarlo o en temas que realmente tengan que ver con él, como en las catequesis. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Esto quiere decir respetar y celebrar todas las fiestas que estén relacionadas a Dios y a la iglesia, a María y a los santos. Además de asistir a la mayor fiesta de todas, la Santa Misa. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Como su mismo nombre lo dice, se refiere a que, sin importar cómo sean nuestro papi o nuestra mami, nosotros debemos respetarlos y amarlos, así como Dios nos ama a nosotros a pesar de nuestros defectos. Quinto mandamiento, no matarás. Este mandamiento se refiere a no atentar contra la vida de cualquier otra persona o de la creación en general. Además, nos dice que no debemos, entre comillas, matarnos a nosotros mismos, o sea, hacer cosas que nos hagan daño, como consumir algo que afecta a nuestra salud.
Sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Nuestro cuerpo es la casa y templo del Espíritu Santo, así que debemos evitar realizar todo tipo de acto, en este caso relacionado a lo sexual, que dañe o manche esta casa. Séptimo mandamiento: no robarás. Sencillo, como personas honradas, Dios nos pide no coger absolutamente nada que no nos pertenezca. Octavo mandamiento: no darás falso testimonio ni mentiras. Algo que mancha gravemente nuestra pureza son las mentiras. Ojo, ocultarle algo a alguien también se considera una mentira. Noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Parecido al sexto mandamiento, pero en este caso se refiere a los pensamientos. Así como no debemos hacer nada que afecte nuestra pureza, tampoco debemos pensar en nada que lo haga. Parece difícil, pero si te mantienes distraído con otras actividades, te aseguro que ni tiempo tendrás de pensar en nada malo. Décimo mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Tener orgullo de lo que tu amigo ha conseguido es bueno, pero querer tener lo mismo a base de envidia u odio está mal. No debemos codiciar lo que otros tienen. Si quieres algo, trabaja duro y con alegría y lo conseguirás. Bueno, eso fue todo por hoy. No olviden darle like al video y suscribirse. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Espero que les haya gustado el video. Mi mandamiento que más me costó es el decir por Dios, te juro por Dios algo. Porque a mí nadie me quiere. Sí, yo digo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Bueno, adiós, adiós. Bien, a continuación entonces ya vimos el nacimiento, la infancia de Santa Rita y ahora vamos a compartir con ustedes la etapa donde ella se casa, ¿sí? La etapa matrimonial cómo fue su vida, ¿no? Como esposa, así que vamos a compartir con todos ustedes esta etapa de Santa Rita. No se sabe exactamente a qué edad se casó. Las normas establecían que, como mínimo, debía tener 12 años. Según muchos autores, tendría unos 14 años. Sería el año 1395 y se casó en la iglesia de San Montano de Rocaporena, donde fueron sepultados sus padres y donde fueron sepultados su esposo y sus hijos. La ceremonia fue sencilla, de acuerdo a las costumbres de entonces, pues estaban prohibidas las celebraciones lujosas, y ambos esposos se fueron a vivir solos a una pequeña casa, domúncula o casita, como se dice en las actas del proceso de beatificación. Se encontraba en la entrada de Rocaporena, a la derecha de quien viene de Casia. Actualmente está convertida en capilla. La nueva esposa se dedicó con toda su alma a servir y a hacer feliz a su esposo, y a la vez se preocupó de sus padres, trabajando en las tareas domésticas y en las labores del campo. Pero su vida no fue fácil. Su esposo, según las noticias que tenemos de él, era un hombre de carácter difícil. El padre Simonetti dice en su biografía de la santa: en el monasterio de la Beata Rita, unos versos hechos en honor de la Beata, poco tiempo después de su muerte, por un tal padre Nicolás, ermitaño agustino, que hacen saber que fue casada por su devoto padre con un joven bien dispuesto, pero resentido, que era del mismo lugar de Rocaporena, cuando ella tenía 14 años. Y un poco más adelante, el mismo padre Simonetti aclara más, diciendo que Fernando era muy áspero, rígido, resentido, dado a las armas, a la sensualidad, y para decirlo en una sola palabra, era poco buen cristiano. Las monjas de su convento escribieron sobre él en 1628. Rita se avino a un marido de ásperas costumbres para que no le faltase en casa un continuo ejercicio de la religiosa tolerancia, pero Rita, con su afabilidad, superó de tal forma la aspereza del esposo que por 18 años vivió con él en buena concordia, admirada por todos. Como vemos, Rita lo amó y le cambió con el tiempo su sentimiento de violencia, siendo más afable y tolerante, incluso habiendo pertenecido al partido de los gibelinos, contrarios al Papa, se apartó de ellos. El gran historiador de Casia, Marco Franceschini, dice que había depuesto su bravura y era más pacífico y dedicado a la familia, y no a pendenciar como anteriormente. De su matrimonio tuvieron 2 hijos varones, que parece fueron gemelos, y que la tradición ha llamado Juan Santiago y Pablo María.
Ambos fueron bautizados en la iglesia de Santa María de la Pieve de Cassia. Rita fue para ellos una madre ejemplar, atendiendo en todo a sus necesidades. Igualmente para su esposo, fue modelo de paciencia y tolerancia. Así transcurrieron 18 años de matrimonio. Bien, y así entonces mirábamos cómo Santa Rita se casó en contra de su voluntad, ¿no es cierto? Siempre obedeciendo al querer y a la voluntad de los padres. Ella no se oponía, ¿no? Porque veía reflejada en la voluntad de los padres la voluntad de Dios, por eso no se opuso. Y pese a que no quería casarse, se casó igual. Después de 18 años de vida conyugal, asesinaron a su esposo. En la actualidad, se muestra el lugar en el que, según la tradición, fue asesinado Pablo. Está en un ángulo de la actual carretera estatal, a poca distancia de Rocaporena, junto a las viñas de la torre de Colegiacone, junto al molino de los señores Remolí de Poggiodomo. ¿Cuál fue el motivo? Algunos hablan de la revolución popular que estalló el año 1413 entre güelfos y gibelinos. En Rocaporena había muchos güelfos, mientras que los gibelinos dominaban en la ciudad de Casia. Parece ser que Pablo había servido y militado con los gibelinos y podía tener enemigos políticos. El historiador casiano Marco Franceschini llamaron a un restaurador de la superintendencia de Perugia y descubrió una gran pintura de la Virgen con el niño entre San Juan Bautista y Santa Lucía. El fresco tenía la fecha de 1504 y los que encargaron la pintura eran Antonio de Scicchi y su esposa Lucía. Un poco más abajo y a la izquierda se ve la figura de Rita con un estilo diferente de pintura, como si fuera restos de una pintura anterior. Rita tiene la espina en la frente y la pintura original parece haber sido la de la pacificación de Rita con la familia Scicchi. Como ya hemos dicho, sus familiares destruyeron esta pintura y después la familia Scicchi la rehizo, quedando la figura de Rita que sus familiares habían respetado. En esta pintura, Rita no viste de religiosa, sino un vestido negro con faldas marrones, como usaban entonces. Eso hace suponer que Rita todavía no estaba en el convento y que entró gracias a la pacificación realizada con la ayuda de sus celestiales protectores. Esta pacificación debió hacerse ante los pacificadores y firmando la paz perpetua. En caso de incumplimiento, los violadores del pacto debían perder el buen nombre y publicarse en todo el condado que eran traidores y perjuros. Ahora compartiremos con todos ustedes lo que fue la novena a Santa Rita. Hoy que he llegado hasta tu casa, trayendo un rezo en chamamé, agradecido por los favores, oh Santa Rita, que a tu pueblo das. Santa Rita, hacedora de imposibles, Santa Rita de los pobres, Santa Rita del amor. Dulce esperanza de los humildes que día a día cargan su cruz, como el milagro de aquella espina sobre tu frente junto a Jesús. Santa Rita, hacedora de imposibles, Santa Rita de los pobres, Santa Rita del amor. Santa Rita, hacedora de imposibles, Santa Rita de los pobres, Santa Rita del amor. Ya me despido hoy de tu casa,
pidiendo siempre tu protección. Oh dulce Virgen, dejo mi canto, fue mi promesa con devoción. Santa Rita, hacedora de imposibles, Santa Rita de los pobres, Santa Rita del amor. Santa Rita, hacedora de imposibles, Santa Rita de los pobres, Santa Rita del amor. Señora de lo imposible, tan amada por su pueblo, que necesita su ayuda y al rezar acudes al templo. Ese que está en... Buenos días, nosotros somos, nos presentamos, Víctor, Ana, mi compañera, y somos los que acompañamos a Santa Rita. Tenemos la satisfacción de estar con ella y acompañar a los distintos domicilios de Mercedes. Y al entrar, o sea, cuando la gente recibe a la Virgen, que nos recibe a nosotros, recibe a la Virgen, uno siente esa sensación de que, de sentir que ellos sienten la alegría, porque es con tanta alegría que la reciben a Santa Rita, que nosotros nos sentimos bien, con ella también a la Virgen. Sí, siempre nos están llamando. Casualmente hace un ratito nos llamó la señora Catalina, que normalmente nosotros a las 10 de la mañana la llevamos casa por casa, y ya nos llamaron para ver a qué hora iba a estar, que la están esperando desesperadamente. Y la gente necesita la compañía de Santa Rita, necesita estar con ella durante un día por lo menos, para poder rezarle y pedirle que le ayuden. Pero gracias a Dios, gracias a la Virgen, gracias a Santa Rita, estamos acompañándola, felices, contentos. Sí, orgullosos nosotros también de poder llevarla y entregar a cada hogar. Eso es lo que sentimos. Muchas experiencias han pasado, sí. Hemos pasado más o menos por unas 20 casas, todavía faltan, pero hay distintas emociones que uno pasa en cada una de las entregas. Muy lindo. Muy lindo. Buen día. Quería comentarles que el día 13 dimos inicio a la novena en la ermita de Santa Rita. Ese día, posteriormente, el rezo del Santo Rosario, se celebró la misa, que fue dada por el padre Juan Ramón. Gracias a Dios contamos con un buen marco de gente, el clima acompañó. De ese día a esta parte, todos los días a las 16 horas, nos juntamos un buen grupo a rezar el Santo Rosario. El día 17 también contamos con la misa. El día 19 se realizó una peregrinación desde la ermita hacia el cementerio. Y el día 20, durante el rezo del Santo Rosario, el padre realizó confesiones. Este año vamos a invitar, porque se va a hacer de otra manera, ya que la misa era celebrada antes por la tarde, pero este año vamos a iniciar el domingo 22 con el rezo del Santo Rosario de la Aurora a las 7 de la mañana, y a las 10 el padre tuvo la idea que antes de celebrar la misa partamos en peregrinación, por lo que nos vamos a juntar a las 9 de la mañana en el cementerio, en el panteón del padre Hilario Barberán, quien nos ha acompañado durante muchos años. Y de allí vamos a partir hacia la ermita para dar inicio a la misa a las 10 de la mañana.
Luego se va a hacer un chocolate y también vamos a realizar un almuerzo comunitario donde lo que se va a compartir es mediante las donaciones. Por el momento se va a realizar un arroz con pollo y un embaipú. También ya sabemos que nos van a donar torta frita, torta parrilla, todo lo que se va a compartir. Y luego, en el transcurso del día, invitamos a todos los que se quieran acercar a compartir con nosotros y a saludar a nuestra santa. Rita, y ahora llega el momento de ver el momento más lindo, ¿no es cierto?, de Santa Rita, donde Dios escucha el pedido de su corazón, ¿no es cierto?, ese pedido tan grande que tuvo toda su vida, ese sueño de ser religiosa, ¿no es cierto? Así que vamos a compartir con ustedes esta etapa donde Santa Rita es religiosa. Lo vemos. Rita entró al convento en el año 1417 con unos 36 años y allí vivió 40 años. Entre sus compañeras estaba Mariola Jacobi, futura abadesa, y Francesca Bartolomei, de Caterina Mancini, pariente del esposo de Rita. Rita se dedicó a una vida de intensa oración, amaba mucho a la Virgen María. En la iglesia de San Francisco de Casia hay una pintura que representa a Rita llevando un rosario, compuesto por más de 50 cuentas, ya que en su tiempo se rezaba la corona de Madonna Virgen, compuesta de 60 cuentas, divididas en 6 partes. En cada una de ellas se meditaba en un misterio de Cristo o de la Virgen y se rezaban 10 Ave Marías. También en la tela antiquísima se ve a Rita arrodillada delante de un Cristo con las manos juntas y con la corona del rosario. Además, según cuentan sus biógrafos, ayunaba todas las vigilias de la Virgen a pan y agua en su honor. Era especialmente devota de Jesús Eucaristía. Siendo viuda, iba todos los días a la misa a la iglesia de San Montano de Rocaporena. Su devoción a la Eucaristía la satisfacía. De vez en cuando, yendo a la iglesia de San Agustín de Casia, donde estaba la famosa hostia consagrada, el beato Simón Fidati o Simón de Casia, 1295-1348. Era un sacerdote agustino, gran predicador, que se hizo muy conocido en Italia por un milagro eucarístico ocurrido en 1330. A un sacerdote de los alrededores de la ciudad de Siena le suplicaron que llevara la comunión a un enfermo en el campo. El sacerdote, en contra de las costumbres de la época en que llevaban la comunión solemnemente tocando la campanilla por el camino, lo hizo de una manera oculta y sin mayor devoción. Colocó una hostia entre las hojas de su breviario. Al llegar ante el enfermo y abrir el breviario, se dio cuenta de que la hostia presentaba un color rojo entre las páginas mojadas de sangre. Turbado, corrió al convento agustino de Siena. Allí Simón Fidati lo escuchó en confesión y le concedió el perdón de Dios. De retorno a Casia, el beato Simón dejó una de las hojas ensangrentadas en los agustinos de Perugia y la otra juntamente con la hostia. La dejó en la iglesia de San Agustín de Casia. La hostia cada año era llevada en procesión en la fiesta del Corpus Christi. Esta fiesta del Corpus Christi fue instituida en Casia a raíz de este milagro eucarístico. Cada año era llevada la hostia del milagro en procesión por las calles de Casia. Se convocaba a toda la población a la iglesia de San Agustín y salía la procesión hasta la iglesia parroquial de Santa María de la Pieve. Al regreso, tenía lugar en la iglesia de San Agustín una misa solemne, en la que el ayuntamiento hacía la ofrenda de un cirio de 10 libras. Es lógico suponer que Rita iba cada año a esta procesión para manifestar su amor y su fe a Jesús Eucaristía. No sabemos cuál fue exactamente la fórmula de su profesión religiosa, pero podemos suponer que fue igual o muy parecida a la que hizo otra viuda de Casia, llamada Vanusela, que profesó en su convento el 21 de mayo de 1468. Yo, espontáneamente confieso y quiero por amor a Cristo y por la salud de mi alma entrar al monasterio de Santa María Magdalena y someterme por el resto de mi vida a la disciplina regular para servir más libremente a Dios omnipotente. Y estando arrodillada ante el altar del oratorio, teniendo las manos juntas en las manos de dicha abadesa,
ofrezco espontáneamente mi persona a Dios Omnipotente, a la Beata María Magdalena y a la predicha Doña Abadesa, prometiendo la estabilidad del lugar, la conversión de las costumbres, la obediencia, la continencia y la pobreza, con la exclusión de toda cosa propia, por todo el tiempo de la vida, según la religión del Beato Agustín. Y la abadesa, con el consentimiento de las otras religiosas, consagradas al sonido de la campana, recibió a Vanusela, con el beso de la paz, según las costumbres del monasterio, vistiéndole con el hábito que usan las otras religiosas, y Vanusela se ofreció con todos sus bienes presentes y futuros, con el consentimiento de sus consanguíneos próximos, y sin ninguna reserva lo prometió. El acto se tuvo en el oratorio, estando presentes como testigos Benedicto Silveri y Leonardo Giovanni Leonardi. Los suscriben los notarios Francisco Nardi, Petri Pauli y Giovanni Amici Mattei. Hay que anotar que en aquel tiempo la clausura no era tan estricta como lo es en la actualidad, y las hermanas podían ser visitadas fácilmente por personas que deseaban recibir consejos, y podían salir del monasterio para atender a los enfermos, a los pobres y a los necesitados, y así lo hacía Rita, que ya estaba acostumbrada a hacerlo durante sus años de vida en el mundo. También salían las religiosas a las iglesias para asistir a misa y oír a los famosos predicadores que venían, de vez en cuando, a enfervorizar a la población, sobre todo por Semana Santa. El acontecimiento central de la vida de Santa Rita, el más seguro y mejor documentado, se refiere a la espina de su frente. Es lo que más se conoce de su vida. Veamos lo que escribieron sus hermanas en 1628. Empleándose toda en la oración, se entretenía con grandísimo gusto espiritual en la contemplación de la dolorosa pasión del Señor, y fue largamente recompensada porque, predicando un Viernes Santo en Casia, el beato Giacomo de la Marca, de la Orden de los Menores, se dejó llevar por su fervor al tratar de los atrocísimos dolores del Salvador con tanto sentimiento que los oyentes quedaron no mediocremente inflamados. Pero Rita, conmovida más que ningún otro, se sintió arrebatar por un vehemente deseo de participar de algún modo de los tormentos de Cristo. Retirada a su celda y echada a los pies de un crucifijo que hoy se conserva en el oratorio del monasterio, comenzó a suplicarle con amargas lágrimas que le comunicase al menos una partecita de sus penas. Al momento, por milagro singular, una espina de la corona de Cristo le hirió la frente de tal manera que la llaga le permaneció impresa e incurable hasta la muerte, como aún se ve en su santo cadáver. En la sala del convento, a la derecha de la entrada, se encontró una pintura que los jueces del proceso describen, una efigie de la sierva de Dios, Rita, vestida con hábito monacal de la Orden de San Agustín, con una espina ensangrentada en la frente y resplandor en la cabeza. Reza a Dios con las manos juntas con estas palabras: la espina es esperanza de gloria. Tiene esta inscripción de fondo: la beata Rita de Casia fue partícipe en su vida de la pasión de Cristo y sufrió una de sus espinas, brillando por sus muchos milagros, cada día es más gloriosa. En la iglesia de las Agustinas de Santa Lucía de Casia hay un cuadro de la Asunción de la Virgen María que tiene a la derecha a San Nicolás de Tolentino y a la izquierda a la sierva de Dios, Rita. Rita está vestida con el hábito monacal de la Orden de San Agustín y tiene una espina ensangrentada sobre la frente y resplandor en su cabeza. Rita tenía unos 60 años. Era el año 1442. Sabemos por los testimonios del proceso de 1626 que la herida de la frente se transformó en una llaga dolorosa que desprendía mal olor. Por eso, dicen sus biógrafos, pasaba mucho tiempo en la soledad y la oración para no ofender a sus hermanas con el mal olor, según nos dice el epitafio escrito en la caja solemne o ataúd en el que colocaron su cuerpo en 1462 a los 5 años de su muerte. Beata eres, Rita, porque con firmeza y valentía te hiciste luminosa en la cruz, donde tuviste que sufrir grandes penas. ¿A qué gran mérito pudiste atribuir el privilegio que no tuvo ninguna otra mujer de recibir una de las espinas de Cristo? Obró no por interés humano ni por recompensa, sino solo porque encontró en Cristo su tesoro, y a él enteramente se entregó. ¿Y no te pareció estar bien purificada, que padeciste durante 15 años con la espina, antes de pasar a la gloria celestial, año 1457?
El texto del epitafio está escrito en caracteres góticos negros, con las iniciales en rojo, y lleva la fecha de su muerte, 1457. Está escrito en el dialecto de Casia, que se hablaba en el siglo XV. Se ve una pintura con Cristo, en el momento de su resurrección. A su derecha está Santa María Magdalena y a la izquierda está Rita. Está vestida de monja agustina, con rayos en la cabeza como una santa. Tiene la herida en la frente y la espina en la mano derecha, mientras que en la izquierda tiene la corona del rosario. En la llamada tela antiquísima, dicen los jueces del proceso de beatificación, se ve a Rita arrodillada con las manos juntas, con una corona del rosario, vestida de religiosa, con un libro abierto ante sí, y que tiene en la frente una punta ensangrentada. Esta herida de la frente la tuvo durante 15 años, hasta su muerte. Pero hay un hecho digno de mención. El año 1450, el Papa Nicolás V decretó la celebración del Año Santo en Roma. Algunos lo llaman el Jubileo de los 6 Santos, pues asistieron San Juan de Capistrano, Juan de la Marca, Diego de Alcalá, Pedro Regalado, Catalina de Bologna y Rita de Casia. Los 6, aunque sin conocerse, asistieron el 24 de mayo de ese año a la canonización de San Bernardino de Siena. El hecho es que las religiosas de su convento quisieron ir a Roma para ganar el jubileo, y la abadesa le manifestó a Rita que ella no podía ir debido al mal olor de la llaga de su frente. Las religiosas, mirando la indecencia que podía resultar de llevar en su compañía a una llagada maloliente, la exhortaron con mucha caridad a quedarse. Rita, con gran fe, hizo que le llevaran un poco de sencillo ungüento del boticario, y tocándose con él la frente, la herida se cerró, de manera que no aparecía deformidad. Así pudo ir a Roma a venerar aquellas santas memorias de los mártires y ganar el jubileo. Y así que regresó la Santa Viuda de Roma, la herida volvió a quedar como antes. Y ahora, queridos televidentes, después de ver la vida de Santa Rita, esta hermosa historia, ¿no? tan emotiva, tan ejemplar, ¿no es cierto? La vida de Santa Rita es un fiel y claro ejemplo de que el que persevera siempre recibe, ¿no? la bendición de Dios. Ella, a pesar de todas las pruebas que tuvo, fue fiel, ¿no es cierto? No bajó los brazos y bueno, Dios la premió, ¿no es cierto? Hasta llegar a religiosa, pese a que durante toda su vida fueron prueba tras prueba, ¿no? Dificultad tras dificultad, pero ella siempre firme, ¿no? En la fe en Dios y en que en algún momento se le iba a dar, ¿no? Ese deseo, ¿no? que tenía su corazón de ser religiosa. Y bueno, ella nos demostró con su vida que cuando uno sigue de corazón a Dios y cuando tiene la confianza y las esperanzas puestas en el Señor, uno nunca termina defraudado, ¿no es cierto? Eso es lo que nos enseña Santa Rita. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue su vida. Ella nació en Italia, ¿no es cierto? Habíamos visto, más precisamente en Casia. Ahí nace, tiene su infancia, ¿no? Nace en una familia. Y la madre fue la que la introduce, ¿no? a la fe católica. Si bien el padre no colaboraba mucho, ¿no? Pero la madre fue ahí la que realmente introduce en el corazón de Santa Rita el amor a Dios, ¿no es cierto? Y a Jesús, que fue su gran amado, ¿no? Durante toda su vida. Después vemos cómo Santa Rita, bueno, en esa época todos sabemos que los padres elegían las parejas, tanto el esposo como la mujer, para casarse, pese a que Santa Rita no estaba de acuerdo. Ella accede igual, sabiendo que, bueno, tenía que ser obediente, ¿no? a los padres, porque ella reconocía en la voluntad de los padres, reconocía la voluntad de Dios. Entonces ella quería ser fiel a Dios, entonces accede, a pesar de no querer casarse, ella accede a casarse, ¿no? Después, bueno, sabemos que su vida fue muy difícil, ¿no? Le tocó un marido que la martirizaba, ¿no? Realmente le hizo padecer durante todo el tiempo que fueron esposos, hasta que ella logra que el marido se convierta. Eso es uno de los milagros más lindos. Y la respuesta de Dios, ¿no es cierto?, a las oraciones que ella hacía,
que el marido se llegó a convertir, ¿no? Luego de muchos años, mucho sufrimiento, ella no dejó de rezar y de pedirle a Dios que su marido se convierta, y bueno, así pasa entonces que el marido se convierte. Pero, ¿qué pasaba? La voluntad de Dios era que ella no pudiera saborear, ¿no es cierto?, largamente la dulzura de la paz doméstica. Entonces, ¿qué pasa? Muere el marido, ¿no? Ella queda viuda, pero quedan los hijos de Santa Rita. Esos chicos que eran, cuando su papá muere, eran chiquitos, crecen con ese rencor hacia los asesinos de su padre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los hijos van creciendo, quieren vengarse del asesino de su padre, y Santa Rita esto lo ve, ¿no? Ella ve cómo el corazón de sus hijos se va envenenando cada vez más, cada vez más. Los hijos quieren vengarse, quieren matar. Entonces Santa Rita le ofrece a Dios la vida de sus propios hijos. Ella prefiere verlos muertos antes que ver los asesinos. Entonces Santa Rita le ofrece a Dios con una profunda oración, ¿no es cierto? Y por supuesto con un tremendo dolor, pero siempre siguiendo, ¿no? Ser agradable a Dios, siempre siguiendo querer ser fiel a lo que Dios nos pide, ¿no? De estar siempre en gracia con Él. Por eso es que Santa Rita le ofrece a Dios la vida de los hijos, y ella prefiere verlos muertos antes que asesinos, ¿no? Entonces los dos hijos de una extraña enfermedad mueren, ¿no es cierto? Dios accede a su pedido, y fue así que Santa Rita queda viuda, ¿no? En este momento, cuando ella se encuentra sola en el mundo, sin marido, sin hijos, se le despierta de nuevo el deseo de ser religiosa, ¿no? De consagrarse a Dios por completo. Y bueno, obviamente que cuando se va y se presenta es rechazada por las monjas superiores, porque claro, se trataba de una mujer grande, una mujer viuda, ¿no? Que tuvo hijos, que bueno, que murieron los hijos, pero, o sea, había todo un impedimento viéndolo desde los ojos humanos, ¿no? Pero bueno, para Dios no hay imposibles. Y bueno, eso queda demostrado cuando Santa Rita entra al convento, ¿no? Ella rezaba todas las noches afuera, ¿sí?, del convento, rezando, quedaba rezándole a Dios, y de un día para el otro amanece adentro del convento, ¿no es cierto? Una noche va a rezar y al otro día a la mañana amanece adentro. Eso es un milagro, ¿no?, que nos demuestra que para Dios no hay nada imposible. Y bueno, después ella tuvo sus últimos tiempos de vida como monja, ¿no? Ahí suceden milagros, como por ejemplo el desprendimiento de una espina de la corona de espinas de Jesús, ¿no es cierto? Ella estaba rezando y se desprende una espina, y es justamente lo que marca la llaga de su frente, ¿no? Todos los que tienen una imagen de Santa Rita pueden observar cómo ella tiene una llaga en su frente, y esa es justamente la espina que se desprende, ¿no?, de la corona de espinas de Jesús, cuando ella le dice: por favor, Señor, le pide que le comparta, ¿no? Ella también quería sentir ese dolor que sintió Jesús. Era tanto el amor que le tenía a Jesús que también quiso sufrir como Él sufrió, ¿no? Entonces Jesús le accede, ¿no?, a su pedido, y le pasa este acontecimiento. Y también, bueno, en los últimos tiempos de su vida, también otro milagro, que cuando ella ya estaba, digamos, en sus últimos tiempos, ¿no?, ya era muy viejita, le pide a una parienta, ¿no?, que le traiga una rosa de su jardincito. Era el pleno invierno, ¿no es cierto?, era todo nieve, y bueno, la parienta obviamente que piensa que ese pedido era producto de la enfermedad, del delirio de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces la pariente dudosamente, pero va hacia la casa de Santa Rita, y en el medio del patio lleno de nieve había una rosa roja como ella le pidió. Entonces la arranca y se la lleva a Santa Rita, y bueno, ese también es un milagro más, ¿no es cierto? Por eso justamente el símbolo de la rosa para Santa Rita, ¿no? Todos los que son devotos de Santa Rita sabemos que la rosa roja es lo que más la representa, digamos, ¿no? Y bueno, cuando muere, ella, obviamente que los milagros ya comienzan a
antes de su beatificación ella ya hace milagros, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente llegaría santa, ¿no? Mediante las beatificación en primer lugar y la canonización para culminar, ¿no es cierto?, su realmente santidad. Pero bueno, una historia hermosísima que por ahí si no la conocen les invito a que la investiguen, que la vean, porque es una de las historias más lindas dentro de las historias de los santos que tenemos los católicos, ¿no es cierto? Y es una historia llena de ejemplos de que cuando uno es fiel a la voluntad de Dios, pese al dolor que esto acarree, ¿no es cierto? Porque seguir a Jesús no es fácil, seguir a Jesús trae sus complicaciones, pero Santa Rita nos demuestra que el que es fiel hasta lo último tiene su recompensa. Y así llegamos al final de una nueva edición. Nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo sábado y domingo de 12 a 13 horas por Cabletel. Que tengan una excelente semana. Y así, queridos televidentes, llegó el momento de despedirnos. Gracias, Rosario, por estar del otro lado y gracias a toda la gente que nos acompaña, ¿no es cierto?, todos los fines de semana. Los invitamos para que el próximo fin de nos volvamos a encontrar para compartir más de Tras los Pasos de Jesús. Les deseamos una muy bendecida semana y un lindo fin de semana. Chao, chao.